Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo 2. Vamos a ver qué tenemos, ¿no? Una función g definida en un dominio D, ¿sí? En R, tal que g de x, es decir, la imagen en g para un x, el dominio se define como logaritmo de x más 3, si x es menor que 0, y valor absoluto de x al cuadrado menos 2x, si 0 menor o igual que x, menor que 4. Nuevamente tenemos el dominio de la función, que no lo conocemos, ¿sí? Está representado con la letra D. Nosotros vamos a decir que el dominio D es el dominio más amplio posible en el cual podemos definir la función g, ¿sí? Dadas estas condiciones de su expresión análisis, ¿no? Entonces, ahora vamos a proceder un poquito distinto al ejemplo anterior, porque vamos a ir directamente a tratar de interpretar gráficamente, ¿sí? O cómo es el gráfico de esta función. Y después, al final vamos a decir, bueno, el mayor dominio posible de la función de es tal, ¿sí? Para hacerlo un poquito distinto de la otra vez, ¿tá? Para tener otra estrategia. Entonces, primero, vamos a tratar de ver que la función logaritmo de x más 3, ¿sí? Se define, perdón, la función g se define como logaritmo de x más 3 para los x menores que 0, ¿sí? Cualquier x menor que 0, yo lo defino con esto. Acá está valor absoluto de x2 menos 2x, ¿sí? La defino si x está entre 0 y 4, inclusive el 0, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Primero, como habíamos hecho en los casos anteriores, vamos a tratar de hacer la representación gráfica de una función logaritmo de x más 3, ¿sí? Vamos a decir, tengo acá una función h, ¿sí? Que es logaritmo definida en su dominio, que es la definida por hx igual logaritmo de x más 3, ¿sí? Para hacer la representación gráfica de esta función, vamos a usar estrategias que hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Tenemos que conocemos la función, ¿sí? El gráfico de la función logaritmo de x. La función logaritmo de x, vamos a dibujar el gráfico ahora. Ya sabemos cómo es el gráfico, ¿no? La asíntota vertical es la recta igual a 0, vamos a hacerlo adelante, no nos, ¿no? Entonces, vamos a definir, o vamos a representar aquí, la función que es h, definida como h de x igual logaritmo. Acuérdense que esto es un borrador para después al final hacer el gráfico de la función, ¿sí? Entonces, el gráfico de la función logaritmo, solo logaritmo de x, es, si bien asíntota vertical la recta x igual a 0, asíntota vertical, perdón, la recta x igual a 0, ¿está? La raíz es 1, ¿sí? Quiero tomar un valor de referencia, puedo tomar el número e, que es 2,7, la imagen es 1, logaritmo de x es 1, puedo tomar ese punto de referencia para dar un poco la forma del logaritmo, como recién la función logaritmo de x, ¿no? ¿Listo? Eso es el logaritmo de x. Ahora quiero representar el logaritmo de x más 3. Nosotros habíamos dicho que el gráfico del logaritmo de x más 3 está relacionado con el gráfico del logaritmo de x. ¿De qué manera? El gráfico del logaritmo de x más 3, como le estoy sumando 3 a la variable, traslado 3 unidades a la izquierda. Eso ya lo habíamos visto las conclusiones. Entonces, vamos a hacer eso. Trasladamos 3 unidades a la izquierda. La asíntota que está en x igual 0, si traslado 3 unidades va a quedar en menos 3. Vamos a marcarla. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿No? Acá va a estar la asíntota. ¿Sí? Vamos a hacer la actividad para que no se confundan los ejes. Parte del gráfico.
Ahí va a estar la asíntota. La raíz, ahora, va a estar acá. Menos 2, ¿sí? No va a estar en 1, va a estar en menos 2. ¿Está? Este punto, el número E, ¿está? Ahora va a ser aproximadamente, vamos a hacer E menos 3, nos queda menos 0,3 aproximadamente. ¿Ah? Eso va a tener por acá. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Este es el gráfico de la función que tenemos que representar. ¿Sí? Recuerden que si quiero saber cuál es la ordenada en el origen, puedo hacerlo. Logaritmo, ¿no? La ordenada en el origen acá. ¿Cuál es el valor en el cual intersecta el gráfico? El valor de ordenada, el punto de intersección del gráfico. Bueno, lo puedo saber porque hago, ¿sí? La imagen de 0. Logaritmo de 0 más 3 es logaritmo de 0 más 3, obviamente, y el logaritmo de 3. Este puntito acá tiene ordenada logaritmo de 3. ¿No? Que si todo anda bien, va a ser mayor que 1, obviamente. ¿No? Así que, hay cosas buenas. Pero la forma de gráfico este que tenemos que representar, ¿sí? Ahora, voy a representar la del logaritmo de x, porque ya la usamos, como me dice, para hacer eso. ¿Sí? ¿Qué vemos ahora en esta? Obviamente, el logaritmo de x más 3 está definida solo para valores mayores a 3. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ¿sí? El logaritmo, cuando yo tengo logaritmo de x más 3, ¿sí? Es logaritmo base e. Pero el logaritmando, ¿sí? X más 3, tiene que ser mayor que 0. ¿Ah? Entonces, una condición de existencia para el logaritmo es que x más 3 sea mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que x tiene que ser mayor a menos 3. ¿Sí? Entonces, el logaritmo este está definido, se puede calcular cuando x es mayor a menos. ¿Ah? Entonces, esto tiene sentido cuando x es mayor que menos 3. Por eso es que tenemos solo gráfico para los x mayores que 3. Entonces, eso vamos a tener que tenerlo muy en cuenta cuando hagamos el min. ¿Por qué? Porque acá decía, se define como logaritmo de x más 3 si x es menor que 0. Bueno, pero uno tiene que agarrar y dice, y tiene que deducir lo siguiente. Para cualquier x mayor que 0, se define así. ¿No? Y uno dice, bueno, el logaritmo no está definido para cualquier x menor que 0. Está definido solo para los valores de x mayores a menos 3. Bueno, entonces si tomo el menos 7, ¿sí? No va a estar dentro del dominio porque es mágico. ¿Ah? Entonces, eso uno lo tiene que más o menos deducir, ¿ah? Para después poner cuál es el dominio más amplio posible, el cual se puede elegir. ¿Ah? Pero ahora hicimos esta parte. Entonces, este es el gráfico de una función, logaritmo de x más 3, ¿sí? Y el dominio, si queremos poner el dominio de h, es de menos 3 a más infinito. ¿Ah? Ahora no nos vamos a detener tanto en los detalles de esta función porque queremos usar su gráfico. Ahora, vamos a ver esta ahora. ¿Sí? Lo tengo cargado el pizarrón, pero hay que hacer. Entonces, vamos a tomar una función, vamos a llamarle g, ¿no? Que es la función, una función f, ¿ah? ¿Sí? De dominio real, que se define como f de x igual valor absoluto de x2 menos 2x. También, nosotros sabemos representar el valor absoluto de una función. ¿Cómo? Primero, representamos la función x2 menos 2x, ¿sí? ¿Ah? Vamos a hacer esto. Primero vamos a representar esa función, x2 menos 2x. ¿Qué pasa con esa función? Es una función de segundo grado, ¿sí? Podemos calcular sus raíces, ¿sí? Ver el vértice de la parábola, que es representación gráfica de esa función, ver qué concavidad tiene. Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. Entonces, vamos a hacer. ¿Ah? Y las voy a hacer en un borrador acá. Las raíces. ¿Sí? Si quiero factorizar, si quiero resolver las raíces de eso, x menos 2x igual 0, factorizo. Saco el factor común x, me queda x por x menos 2. ¿No?
Usando propiedad hengeliana, tengo que una raíz es 0 y la otra 2. Vamos a marcarlas. Esto voy a ir un poquito rápido. Las dudas igual, ¿sí? Me las pueden consultar. Lo que tenemos ahí más adelante. ¿Está? 0 es una raíz y 2 es la otra. ¿Está? Estas son las raíces. O sea que el gráfico de esa función lo voy a estar por acá. Y por acá. ¿Está? El vértice. ¿Qué pasa con el vértice? Bueno, ya sabemos que cuando nosotros tenemos una función de segundo grado, ¿sí? Conocemos sus raíces, como en este caso, que son 0 y 2, son raíces distintas, reales. ¿Tá? La abscisa del vértice está en el medio de las dos raíces. Por lo tanto, la abscisa del vértice va a ser 1. ¿Tá? La abscisa del vértice va a ser 1. Y la ordenada es la imagen de 1. ¿Sí? Si sustituyo 1 acá, me queda f de 1 es 1 a la 2 menos 2 por 1. ¿Sí? 1 a la 2, ¿tá? Menos 2 por 1. Vamos a hacerlo. 1 a la 2 menos 2 por 1. ¿Tá? Eso obviamente nos da menos 1. ¿Sí? Entonces, la abscisa del vértice era 1 y la ordenada menos 1. Vamos a marcar acá. Ese punto es el vértice. Ya no precisamos mucho más. La ordenada en el origen como una raíz de 0 va a coincidir acá. Vamos a representar la palabra. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros no tenemos solo x2 menos 2x. Es el valor absoluto de eso. ¿Ah? El valor absoluto, cuando yo aplico el valor absoluto, ¿sí? A una función, lo que estoy haciendo es haciendo que las imágenes que son positivas permanezcan positivas, las imágenes que son negativas sean positivas. ¿Tá? Eso pasa cuando yo pongo acá el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Todos estos puntos que estoy marcando acá del gráfico ya son positivos. El valor absoluto, perdón, todos estos puntos que estoy marcando acá del gráfico, estas dos ramitas, ¿sí? Corresponden a imágenes positivas. ¿Ah? Entonces, cuando va el valor absoluto van a quedar igual. Los que van a cambiar son estos valores. Todos estos puntos del gráfico corresponden a imágenes negativas. Entonces, cuando va el valor absoluto, van a ser positivas. ¿Sí? Lo que habíamos visto nosotros, que los puntos del gráfico que corresponden a imágenes negativas, son estos de acá, se simetrizan con respecto al eje X. ¿Tá? Eso ya lo hemos visto. Entonces, el vértice se va a simetrizar, va a ser 1, 1. Y nosotros no vamos a hacer el signo, todo eso, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es crear. ¿Tá? Voy a borrar eso, que era para llegar a esto. ¿Tá? Este es el gráfico de valor absoluto de x2 menos 2x. Ahora, con estos dos gráficos, vamos a hacer el gráfico de la función g. ¿Tá? Voy a borrar algunas cosas para que quede como es. Claro. Bueno, ahora ya dejé la expresión analítica de la función que queremos presentar, ¿sí? Y los gráficos auxiliares que vamos a usar. Y acá vamos a hacer la representación gráfica de la función, ¿sí? Que es la función G. Es un sistema de ejes. Ahí se ve, sí. Entonces, es el eje X, acá están las imágenes, son G de X. Bueno, vamos a ver. Logaritmo de X más 3, ¿sí? Se define de esta manera la función G cuando X es menor que 0. Entonces, voy a ver los X menores que 0, ¿sí? Si la función G se define de esta manera para los X menores que 0, para estos valores, que son los menores que 0, el gráfico de la función G coincide con el gráfico que tenemos acá. Solo para los X menores que 0. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los X que sean mayores que 0, acá yo no los voy a usar. Porque sé que el gráfico que dibujé acá coincide con este solo para los X menores que 0. ¿Ah? Entonces, lo que voy a tener que representar allá
es esta porción. ¿Ah? Una cosa a observar. Acá dice menor estricto que 0. ¿Sí? O sea que este punto no lo tengo en cuenta. Voy a tener que dibujar el gráfico, la función. Como todo esto es un borrador, yo lo estoy rayando, ¿no? Este gráfico, acá y acá. Y llego hasta este punto. Tengo que marcar exactamente cuál es ese punto. ¿Sí? Ese punto es, en la función h, la imagen de 0. La imagen del 0. 0 está acá, la imagen es el 0. ¿Cuál es la imagen del 0? Que ya habíamos dicho. Es hacer logaritmo 0, ¿no? Logaritmo, ¿sí? 0 más 3, que es logaritmo de 3. Ah, es un número racional, ¿sí? Pero es ese valor. Entonces acá tenemos que ir con logaritmo de 3. ¿No? Entonces, vamos a hacer la representación de los trazos. La cinta está vertical, marco la raíz en -2, que todo eso lo habíamos marcado hoy. Habíamos llamado la atención que pasaba eso. ¿Sí? -1, -2, -3. Acá hay una cinta vertical, acá hay una raíz. Acá está 0, ¿sí? 1. Vamos a poner que acá está el logaritmo de 3. Y ahora vamos a hacer el gráfico. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es acá, ¿sí? Sabemos que este punto, que es la ordenada este valor en el eje vertical, es logaritmo de 3, ¿sí? Acá lo vimos, ¿ah? Y vamos a dibujar una flechita. ¿Por qué? Porque tengo que indicar que llego, que voy hasta ese punto, pero no lo considero. ¿Por qué? Porque si no estaríamos diciendo, si yo acá hago un punto lleno, estaría diciendo que la imagen de 0 es logaritmo de 3. Pero acá no estoy considerando la imagen de 0 en esta expresión. ¿Sí? Entonces, no estoy considerando el valor x, 0, perdón, en esta expresión. ¿Ah? Entonces, el gráfico que corresponde, ¿sí? En este caso, es el que aparece. ¿Sí? Vamos a pasar a este otro. Dice, esta expresión, ¿sí? 0 menor o igual que x menor que 4. Entonces, ¿ah? El gráfico de la función g coincide con este gráfico que hicimos acá, solamente en este intervalo. 0 menor o igual que x menor que 4. Entonces, ¿sí? Para este lado, no voy a considerar nada, porque dice 0, o sea, x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, para este lado, ¿ah? Incluso estoy teniendo en cuenta el 0. ¿Ah? Ahora, acá, x tiene que ser menor que 4, o sea que para valores mayores que 4 no voy a usar esta expresión. ¿Sí? Voy a marcar 4. ¿Sí? 1, 2, es 4. Pero ¿qué pasa? Yo acá digo, bueno, para valores mayores que 4, ¿sí? El gráfico este no lo voy a usar. ¿Sí? Entonces, vemos acá que es bastante evidente que es, ¿sí? Este pedacito. Ahora, tengo que ver hasta qué punto tengo que considerar acá. ¿Este punto cuál es? ¿Sí? Entonces, en esta función es la imagen de 4. Entonces, puedo agarrar y calcular, decir, bueno, voy a calcular f de 4 en esta función, que es 4 a la 2 menos 2 por 4. El valor absoluto de eso, ¿no? Que es 4 a la 2, 4 por 4 es 16. ¿Sí? 2 por 4, 8. El valor absoluto de 8 es 8. ¿Ah? Entonces, este valor acá es 8. Con negro nos queda muy bien. Acá, este valor, ¿sí? La imagen de 4.
Entonces, ahí lo voy a tener que tener en cuenta para dibujar. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Cuando busco la imagen de 0, voy a usar esta expresión. La imagen de 0 es 0. Entonces, es decir, que cuando dibujemos allá, esta porción del gráfico que nos quedó, este punto lo voy a dibujar lleno. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a dibujarlo ahí. Voy a borrar lo que dice el logaritmo de 3, lo borro para que no quede todo amontonado. ¿Ah? Entonces, vamos a marcar 1 y 2, 0, 1, 2, 4, 4, 8, ¿sí? Ahí creo que se ve apenas. ¿Ah? Resolverlo así. Voy a respetar la escala, pero ¿ah? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Simplemente para que lo vean ahí cuando vaya. ¿Ah? Porque quedó chico pizarrón de nuevo. Está pasando bastante seguido eso. Con este tipo de ejercicios. ¿Ah? Entonces, este punto, acá, ¿sí? El que marcado. Ahora, el vértice habíamos dicho que era el 1, 1. ¿Sí? Vamos a dibujar esa posición gráfico. Así. Después, acá está otra rama de motor. ¿Sí? Dijimos que 4 no lo tengo en cuenta acá. No lo dijimos, pero lo digo ahora. 4 no lo tengo en cuenta. O sea que la imagen de 4 no va a estar representada en esa porción gráfica. O sea que acá voy a dibujar una flechita. ¿Sí? ¿Qué más? 0, sí, la imagen de 0 corresponde a esta la imagen. Para calcular la imagen de 0 voy a usar esta expresión, perdón. ¿Sí? Entonces voy a usar acá, voy a hacer un. ¿Por qué? Porque la imagen de 0 es 0. ¿Sí? Bueno. Y esa es el gráfico de la función. ¿Sí? Que nosotros tenemos que la función. Ahora, algo importante que íbamos a hacer era ver cuál era el dominio. Y para eso vamos a observar el gráfico. ¿No? Vamos a ver. Acá. ¿Qué valores de x? ¿Sí? O sea, qué números reales tienen imagen en la función. ¿Sí? Una manera de darnos cuenta es analizar acá. Otra manera de darnos cuenta es observar el gráfico, ¿sí? Y usando las dos cosas, plantear correctamente cuál es el dominio de la función g. ¿Ah? Que habíamos dicho que el dominio de la función g, voy a borrar acá un poquito, es un conjunto de que nosotros queremos que sea el mayor dominio posible, o el dominio más amplio en que se puede definir la función g, ¿sí? Con esta expresión. ¿Ah? Entonces, decimos, bueno, usando esta expresión analítica, ¿para qué valores de x se puede definir la función g? Esto lo vimos. ¿Ah? Se puede definir para valores, ¿sí? Que son mayores que 3, ¿sí? Todos estos acá se definen, acá 0 también, tiene imagen, porque la imagen de 0 es 0, ¿sí? Acá lo puedo ver también, porque puedo encontrar la imagen de 0 usando esta función, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá también se define, todos tienen imagen. El 4, ¿qué pasa? Acá no hay un punto marcado correspondiente al 4 en el gráfico. Sí, el 4 no puedo encontrar imagen del 4 porque acá me lo define hasta 4 y más de 4. Entonces, para todos los valores mayores que 4, ¿sí? Todos los números reales, perdón, mayores que 4 no están en el dominio. ¿Ah? Lo mismo pasa para los valores menores que 3, menores que menos 3, incluso menos 3. ¿Por qué? Porque si a mí se me antoja hacer logaritmo de menos 5, y voy a agarrar la expresión y voy a decir logaritmo de menos 5 más 3. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Y es logaritmo de menos 2.
¿sí? Esto no existe. ¿Está? El logaritmo de menos 2 no está definido. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Ah? Acá, ¿sí? Hay valores en que X no puede tomar, ser menor que 0. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Todos los que están de menos 3 a la izquierda, o sea, de menos infinito hasta menos 3 inclusive. ¿Sí? Entonces, los valores para los cuales sí se puede definir una función G son los que están en menos 3, ¿sí? Y 4. ¿Ah? Entre menos 3 y 4, todos. Lo que pasa es que menos 3 tampoco se puede definir, y en 4 habíamos dicho que no. ¿Sí? Entonces, el dominio, el máximo dominio posible, o el dominio más amplio en que podemos definir la función G, es el intervalo de menos 3 a 4. ¿Está? Pero para eso hay que hacer un proceso de interpretar la función. ¿Ah? Es decir, yo acá si veo que la función G se define como el logaritmo de x más 3 para los x menores que 0, puedo cometer un error y no darme cuenta que hay valores de x para los cuales no puedo calcular el logaritmo. ¿Sí? Por eso hay que estudiarlo. Si no hiciéramos el gráfico, ¿no? Si no hiciéramos el gráfico, uno acá agarra y ve un logaritmo y dice, bueno, el logaritmo tiene restricciones. ¿Qué restricciones tiene? Bueno, el logaritmando tiene que ser mayor que 0. Entonces voy a un borrador y me planteo, el logaritmando que es x más 3 tiene que ser mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que la x sea mayor que menos 3. Entonces, esto lo voy a poder calcular solamente cuando x es mayor que menos 3. ¿Sí? Que es lo que vemos acá. ¿Ah? No es que tengo que hacer el gráfico necesariamente, pero tengo que darme cuenta que el logaritmo tiene restricciones, condiciones de existencia. ¿No? ¿Está claro? Entonces, el máximo dominio que podemos definir la función G es ese. Y ese es su gráfico. ¿No? Así que, bueno, acá termina el ejemplo 2.